Ese hombre que ves ahí, posando en la playa con un canguro, con los músculos marcados y una sonrisa de influencer de criptomonedas, no es un turista cualquiera. Su nombre es Justin Gray Lieberman, aunque en los rincones más oscuros de Internet se le conocía como Default, y durante un tiempo fue el enemigo público número 1 de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. No dejes que su apariencia actual de Jim Bro te engañe. Este es el hombre que hackeó al director de la CIA, que expuso los secretos más sucios del FBI y que junto a un adolescente de 15 años puso en jaque a la inteligencia americana desde su dormitorio. Esta es la historia de un ascenso meteórico impulsado por el ego y la anarquía, y de una caída brutal provocada por el error humano más antiguo de todos: confiar en la persona equivocada. Para entender cómo un gamer obsesivo se convirtió en una amenaza para la seguridad nacional, tenemos que rebobinar hasta 2008. En aquel entonces, Default era el típico niño de clase media atrapado en la suburbia americana. No era el capitán del equipo de fútbol, era el rey del servidor. Su obsesión eran los videojuegos, pero no jugaba por diversión, jugaba para dominar. Si perdía en Call of Duty, no practicaba más, buscaba trucos, modificaba el código, instalaba aimbots. Su filosofía era simple: las reglas son para los perdedores. Su entrada al mundo del crimen cibernético no fue por dinero, sino por venganza. Un día, un hacker desconocido le robó su cuenta de RuneScape, borrando miles de horas de progreso. En ese momento, Default juró que nunca más sería la víctima. Se sumergió en los foros de hacking, aprendiendo a romper contraseñas, a infiltrarse en redes y a doblar la realidad digital a su voluntad. Pasó por los grupos habituales, como Anonymous, pero pronto se desilusionó. Para él, Anonymous era un circo de niños con máscaras de Guy Fawkes, que hablaban mucho y hacían poco. Default buscaba algo más serio, algo más peligroso. Quería ser parte de la élite invisible. Así terminó en los bajos fondos digitales, uniéndose a colectivos como AnonSec. Aquí, las novatadas no eran bromas, eran pruebas de lealtad diseñadas para disuadir a los federales. Una vez dentro, Default empezó a operar con una brújula moral retorcida. Se veía a sí mismo como un justiciero. Su carrera delictiva tuvo momentos que parecían sacados de una película de Robin Hood. Cuando estalló la crisis del agua en Flint, Michigan, donde el gobierno estaba envenenando a su propia población con agua contaminada, Default atacó los sistemas de pago de la ciudad para que nadie tuviera que pagar por el agua que los estaba matando. Más tarde, descubrió una base de datos en la Universidad de Windsor. Allí encontró un archivo Excel que contenía la deuda estudiantil de miles de alumnos, cifras de 5 y 6 ceros que condenaban a jóvenes a una vida de servidumbre financiera. Con un par de comandos, Default envió esos datos al DevNull, el agujero negro digital. Borró las deudas. En ese instante sintió el subidón de ser Dios, pero su cruzada moral a veces tomaba rumbos extraños y oscuros. En 2014 descubrió que en Dinamarca existían burdeles legales de animales. Horrorizado, lanzó una campaña de ciberataques contra el gobierno danés, exponiendo la situación al mundo hasta que las leyes cambiaron. Default se sentía intocable. Era un fantasma. Operaba a través de redes Tor, servidores remotos y discos duros encriptados que tardaban 30 minutos en desbloquearse. Había eliminado las tarjetas Wi-Fi de sus ordenadores para evitar conexiones accidentales. Su seguridad operativa, o OPSEC, era paranoica y perfecta, o eso creía él. Todo cambió cuando conoció a Kane Gamble, un adolescente británico de 15 años que se hacía llamar Kraka. Kraka era un prodigio de la ingeniería social. Vivía en una nube de humo de cachimba en su habitación en el Reino Unido y compartía el desprecio de Default por la autoridad. Juntos formaron un grupo con un nombre que era una burla directa:
Cracas with Attitude. Su objetivo ya no eran universidades o gobiernos extranjeros. Querían la cabeza del rey. Querían ir a por la CIA. En junio de 2015, pusieron su mira en John Brennan, el director de la Agencia Central de Inteligencia, el espía más poderoso del mundo. Lo que sucedió a continuación es una vergüenza que la CIA todavía intenta olvidar. No usaron un software millonario ni una vulnerabilidad de día cero. Kraka simplemente llamó a Verizon, la compañía telefónica de Brennan. Se hizo pasar por un técnico, luego por el propio Brennan. Con una mezcla de carisma, manipulación y audacia, convenció al empleado de soporte para que le diera los datos personales del director. Con esa información, restablecieron la contraseña del correo personal de Brennan. Al entrar, no podían creer lo que veían. El jefe de la CIA usaba una cuenta personal de AOL para asuntos de trabajo. Encontraron documentos adjuntos con información sensible sobre interrogatorios, operaciones en Irán y Afganistán y datos personales de docenas de agentes de inteligencia. Pero robar los datos no fue suficiente. Querían humillarlo. Kraka llamó al número personal de Brennan. Imagina la escena. El director de la CIA contesta su teléfono esperando una llamada del presidente y al otro lado escucha la voz de un adolescente drogado. ¿Qué quieren?, preguntó Brennan confundido. Queremos que Palestina sea libre, respondió Kraka. Durante semanas convirtieron la vida de Brennan en un infierno. Hackearon a su esposa, llenaron sus dispositivos de malware. Hicieron públicas sus direcciones y números de teléfono. Demostraron que el hombre encargado de la seguridad de Estados Unidos no podía ni proteger su propio correo electrónico. Embriagados de poder, siguieron subiendo en la cadena alimenticia. El siguiente fue Jeh Johnson, el secretario de Seguridad Nacional. Hackearon su cuenta, robaron fotos de sus vacaciones familiares y amenazaron con publicarlas. Luego fueron a por Mark Giuliano, el subdirector del FBI. Este último ataque fue el más devastador. Lograron acceder a una base de datos llamada LEAP, Law Enforcement Enterprise Portal. Básicamente, el Facebook de la policía americana. Robaron las fichas de 20.000 agentes del FBI y, lo que es peor, los datos de 4.000 agentes encubiertos. Nombres reales, direcciones, asignaciones. Pusieron en peligro operaciones en todo el mundo. Se estaban riendo en la cara del gobierno más poderoso de la Tierra. Acosaron a Amy Hess, una alta funcionaria del FBI, hackeando su televisor inteligente para que el nombre del dispositivo apareciera como Amy es estúpida. Default vivía en una realidad alternativa. Pasaba sus días trabajando en un empleo normal y sus noches destruyendo reputaciones y acumulando una fortuna en Bitcoin. Desde 2011 había estado minando y comprando criptomonedas. Tenía guardados 1.000 Bitcoins. En aquel momento valían unos $600.000. Hoy valdrían cientos de millones, pero la presión estaba aumentando. El FBI había puesto a sus mejores hombres a cazar a Cracas with Attitude. Sabían que era cuestión de tiempo. Y aquí es donde entra la tragedia griega. Default era paranoico, sí, pero también era humano y estaba solo. Llevaba una doble vida que no podía compartir con nadie. La necesidad de validación, el deseo de contarle a alguien que él era el arquitecto de ese caos, le quemaba por dentro. Una noche, cometió el error que le costaría todo. Invitó a un viejo amigo a su casa. Bebieron, jugaron a la Xbox, se relajaron. En la televisión, las noticias hablaban del hackeo a la CIA. El orgullo pudo más que la prudencia. Default, con el juicio nublado por el alcohol, se volvió hacia su amigo y le confesó: «Yo hice eso. Nosotros somos los que estamos jodiendo a la CIA». Lo que Default no sabía, o prefirió ignorar, es que en el mundo del crimen no hay amigos. Hay testigos y hay informantes. Su amigo vio una oportunidad y no dudó en tomarla. Días después, una furgoneta negra sin marcas se estacionó frente a la casa de Default. Él la vio por la ventana.
sintió un escalofrío. Su instinto le gritaba que corriera, que destruyera todo, pero se paralizó. Se convenció de que era solo paranoia. Entró a la cocina para hacerse un sándwich. Dejó su ordenador encendido, desbloqueado, con todos sus discos duros desencriptados y accesibles. No hubo llamada a la puerta. El equipo táctico del FBI irrumpió con arietes y armas automáticas. Lo tiraron al suelo antes de que pudiera dar un paso hacia su habitación. Default, con la cara contra el suelo, solo podía mirar de reojo hacia su escritorio. Veía las luces de su ordenador parpadeando. Si hubiera tenido 3 segundos, podría haber tirado del cable de alimentación. Sus discos se habrían encriptado instantáneamente, convirtiendo la evidencia en basura digital irrecuperable. Pero esos 3 segundos nunca llegaron. El FBI se llevó todo, sus secretos, sus herramientas y sus 1000 bitcoins. Al mismo tiempo, al otro lado del océano, la policía británica arrestaba a Kraka. El cerebro maestro detrás de la humillación de la CIA era un niño de 16 años en pijama. La sentencia fue un mensaje. Kraka, por ser menor, recibió 2 años en un centro de detención juvenil. Pero Default, con 24 años, recibió todo el peso de la ley. 5 años en una prisión federal y una multa que lo dejaría en la ruina. La cárcel fue un infierno diseñado a medida. Cuando intentó denunciar las malas condiciones de la prisión durante la pandemia, usando un teléfono de contrabando, lo castigaron con el aislamiento total. Pasó un año entero en una caja de hormigón, sin contacto humano, 23 horas al día. Ese tipo de soledad rompe a la mayoría de los hombres, pero a Default lo reconstruyó. Decidió que no iba a morir ahí. Empezó a leer. Devoró más de 1000 libros, historia, filosofía, finanzas. Conoció a otros reclusos, antiguos corredores de bolsa encarcelados por fraude, que le enseñaron los secretos de Wall Street, y empezó a entrenar su cuerpo con la misma obsesión maníaca con la que antes hackeaba servidores. Cuando finalmente salió en libertad, Justin Gray Lieberman ya no existía. El hacker pálido y encorvado había muerto en esa celda. En su lugar, emergió una montaña de músculos, con la mente afilada de un tiburón financiero. Aunque el gobierno se quedó con su fortuna original en Bitcoin, Default afirma haber reconstruido su riqueza haciendo trading agresivo, aplicando lo que aprendió en el encierro. Hoy, se pasea por Twitter presumiendo de su estilo de vida, sus ganancias millonarias y su físico de culturista. Se ha convertido en un extraño gurú de la era digital. Sube memes, se burla de las agencias que lo atraparon y advierte a la nueva generación de hackers: no vale la pena, al final siempre te atrapan. La historia de Default y Kraka es un recordatorio brutal de la fragilidad del poder. 2 chicos aburridos lograron humillar a la maquinaria de inteligencia más costosa del mundo usando solo un teléfono y mucha audacia. Pero también es una lección sobre la naturaleza humana. Puedes tener la mejor encriptación del mundo, puedes usar 7 proxies y borrar tus huellas digitales, pero no puedes parchear el ego humano. Al final, no fue la NSA quien atrapó a Default, no fue un algoritmo avanzado ni un satélite espía. Fue una cerveza, un sofá y una boca demasiado grande. En el mundo del crimen real, el silencio es la única moneda que importa, y Default se la gastó toda en una noche de Xbox. Y con esto cerramos la sesión de hoy. Si este video te ha servido para entender un poco más cómo funciona el mundo oculto de la red o para mejorar tus propias habilidades, no olvides suscribirte. Es la mejor forma de apoyar este contenido. Si quieres seguir profundizando en los archivos que el resto del mundo ignora, asegúrate de dar like y activar las notificaciones. No querrás quedarte fuera cuando lancemos el próximo sistema. Y lo más importante, comenta abajo qué te ha parecido este caso o qué herramienta quieres que analicemos en el futuro. Leo cada una de sus opiniones. Recuerda, la información es poder, pero solo si sabes cómo protegerla. Mantente curioso, mantente seguro. Conexión finalizada. Nos vemos en el próximo video.